Buenas noches, hoy jueves y como último día tengo conmigo a Patricia Vicente, por lo menos conmigo, porque yo ya me voy, o sea que ya es el último jueves que la tengo y por supuesto ha venido nuevamente a hablarnos de ese optimismo, en este caso del empleado en tiempo de crisis. Muy buenas noches. Muy buenas, Ruth. Bueno, hazme un poquito de qué va a ir la sección de hoy, cuéntanos. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el optimismo para el empleado, concretamente en crisis, pero bueno, como ya he comentado, la crisis no es solamente la económica en este momento, sino que es la que cada uno tenemos en el momento de los problemas, ¿no?, de cada uno. Entonces, por un lado vamos a comentar lo que es la crisis, el optimismo que debe fomentar el empleado, ¿vale? Y por otro lado, cómo el empresario tiene un papel en fomentar esta felicidad, este bienestar que el empleado debe desarrollar para sentirse a gusto. Por tanto, vamos a tocar un poquito, por un lado, lo que es el papel del directivo y por otro lado el papel del trabajador. ¿Empezamos con el directivo primero o con el trabajador? Bueno, podemos empezar un poquito por el del directivo, que es el que conlleva toda la organización y la institución. Entonces, si te parece... ¿Pero solo para instituciones pequeñas? Bueno, ahora me cuentas eso, primero empezamos con lo del director. Bueno, en general... Esto, lo que se aplica y lo que se generaliza, ¿vale?, es para organizaciones, tanto organizaciones públicas como privadas y grandes a nivel internacional o incluso pequeñas instituciones, ¿no? Se puede trabajar en varios ámbitos y sobre todo que se aplica a todas estas instituciones y organizaciones. Entonces, bueno, pues podemos comenzar un poquito, ¿vale, Ruth? En un primer momento, lo que está ocurriendo en estos momentos, y en todo momento, como comento, de crisis, es que hay una resistencia al cambio. El problema que ocurre es que las instituciones y las organizaciones tienen un miedo a este cambio. ¿Por qué? Porque este cambio está asociado a una incertidumbre. La incertidumbre no gusta y hay que aprender a manejarla. Lo que está ocurriendo es que esta incertidumbre llega a bloquear y la organización, la institución no sale adelante, no crea diferencias con sus competentes y lo que hace es generar un ambiente de tensión, no genera un pensamiento positivo, una confianza tanto para el directivo como para el empleado, que al fin y al cabo el directivo es el que conlleva toda la organización e institución y debe fomentar esa actitud positiva para toda la organización. Por tanto, las primeras recomendaciones que se trabajan en estas instituciones, tanto públicas como privadas, es generar un pensamiento constructivo, un pensamiento que genere ideas, que genere esa productividad, que al fin y al cabo es lo que busca tanto el directivo de la organización como el empleado. Porque al fin y al cabo el empleado también debe trabajar por el bien de su empresa, que es el que le mantiene ahí y le da de comer, por así decirlo. Por tanto, la actuación que se recomienda tener es en estas organizaciones, para que sean resilientes, lo que comentábamos también en ese concepto de resiliencia, es trabajar con las personas, porque las organizaciones al fin y al cabo son personas, están regidas por personas y todo el funcionamiento, toda la gestión está movida por ellas. Entonces, lo que se recomienda en un primer momento y lo que se está trabajando es esa gestión con las personas. ¿Pasamos del directivo al empleado? Un poquito el empleado, el trabajo del empleado está muy relacionado directamente con esta relación, ¿vale?, con el directivo. Entonces, lo que ocurre es que el empleado tiene que saber reconducir sus habilidades sociales, tanto el empleado como el directivo. Entonces, lo que se trabaja,
lo que se debe trabajar es esa habilidad social, esas emociones que venimos comentando, esas emociones que bloquean. Entonces, en un primer momento, bueno, cómo se lleva a cabo todo esto y qué plan de acción hay que llevar es muy complejo de contar hoy, por el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero bueno, sí que puedo dar unas pequeñas pinceladas y unas pequeñas pautas que, bueno, que desde el punto de vista del que yo trabajo y, bueno, y con colaboradores con los que se comentan estas cosas y que trabajan directamente en el análisis de instituciones, como es Pedro Santamaría Pozo, una persona experta totalmente en este ámbito, y bueno, que lo que primero señala es trabajar en estos ámbitos y, bueno, sobre todo es eso, ¿no? El miedo que se observa en estas instituciones y en estas personas. Es el miedo a tomar decisiones, es el miedo a lanzarse a invertir en ciertos momentos, o incluso en arriesgarse a buscar nuevas oportunidades, porque a lo mejor una persona no está contenta con lo que se está llevando a cabo en esa institución, ¿no? Como puede ser, pues no sé, el funcionamiento a lo mejor de esos 5 minutos de tiempo libre, ¿no? Que se suelen dar. Pues a lo mejor esa persona no está de acuerdo, pero tiene miedo porque no sabe lo que se le va a contestar, es decir, esa incertidumbre. Pero es que eso tan simple como son los 5 minutos se traslada a cosas más importantes, como puede ser una nueva idea. Tú estás participando en algo y tú tienes una idea, ¿no? Entonces, quieres desarrollarla porque te parece una idea estupenda, pero tienes miedo, uno, a la reacción que puede tener contigo tu superior o incluso tus compañeros, ¿vale? Y dos, ese miedo a si realmente esa idea es buena o no, se puede llevar a cabo o no. Entonces, aprender a manejar esta incertidumbre es principal, pero lo principal de todo es reconocerlo. Es reconocer que hay ese miedo, que hay esa incertidumbre, ¿para qué? Para poder manejarla. Una vez que se reconoce, es como lo que hablábamos también, ¿no? De las emociones que comentamos en el programa anterior. Primero hay que reconocer cómo estoy. Entonces, el trabajo que se hace desde este análisis de instituciones es valorar el estado actual en el que se encuentra esa institución, ese empleado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que no se conoce a los empleados. Incluso el propio empleado no conoce qué virtudes tiene, qué potencialidades tiene. A lo mejor es una persona muy creativa, pero está en un trabajo en el cual esa creatividad no se puede desarrollar, como puede ser en una cadena, ¿no? En un trabajo en cadena. Claro, ahí la creatividad está limitada, pero sin embargo esa persona tiene un potencial terrible en cuanto a la creatividad, ¿no? Y no lo sabe ni el mismo empleado ni lo sabe el mismo directivo. Entonces, lo que se hace es evaluar la situación inicial, tanto de los trabajadores como de la institución en sí, de la organización en conjunto. Eso en un primer momento es lo que se trabajaría. Luego, una vez que se ha detectado esas potencialidades, esas virtudes de cada uno, hay que trabajarlas, porque una persona a lo mejor es muy buena en algo, pero todavía no ha desarrollado totalmente esa capacidad. Entonces, lo que hay que hacer es trabajarlo. Eso es en lo que se tiene que centrar tanto el trabajador como el directivo. ¿Por qué? Porque si el empleado no tiene esa predisposición, simplemente toma una actitud de decir, bueno, pues yo no quiero cambiar o no quiero trabajar esto, bueno, pues realmente ahí esa persona debería valorarse el puesto de trabajo, el papel que tiene en esa institución u organización. Entonces, una vez que se valora, que se ve, hay que trabajarlo y potenciarlo. En un segundo plano, en un segundo lugar, más bien,
estaría ese trabajo de habilidades sociales, porque es muy importante de cara a toda la relación que se tiene dentro de la empresa. Se debe de crear un ámbito en el que todos miren por el bien y por el futuro de la empresa. O sea, se debe de dar una responsabilidad a ese empleado y debe de tomarla también el empleado, porque debe de mirar por un bien común. Y lo que ocurre es que muchas veces esto se ve mediatizado por una mala relación, porque no se es asertivo, no se sabe comunicar las ideas que cada uno tiene, tanto a favor como en contra, porque todo hay que saber comunicarlo. Entonces, en eso se trabaja mucho en este ámbito. Y luego, por otro lado, también lo que se genera es trabajar con factores emocionales, porque los factores emocionales bloquean, como hemos dicho, bloquea totalmente tanto al directivo como al trabajador, y se debe potenciar esa capacidad de generar emociones positivas, de crear un entorno totalmente de pensamiento constructivo y introducir este plan de acción, ¿vale?, con equipos multidisciplinares, porque es muy importante que no solo se trabaje en el ámbito psicológico, ¿no?, que es donde trabajaríamos nosotros, en lo emocional, en las habilidades, sino que también contar con equipos de marketing, de gestión, etcétera, porque se debe de gestionar todo, ¿vale?, desde un punto común y con un objetivo común, que es que esa empresa o que esa organización o institución salga adelante, debe de crear nuevos objetivos y crecer. Sobre todo, crecer. Estas serían las pautas, ¿no? Las pautas a seguir. ¿Sabes lo que creo? Pienso que muchas veces los directores de una institución directamente es que no saben mandar. Entonces, sí, no es que te impongas, o sea, no porque tú hables con un tono de seguridad vas a hacer que la otra persona actúe. Puedes decir lo mismo, más educadamente, y la gente te entiende igual. Creo que a veces la gente no sabe dónde está el poder de saber mandar y no mandar, y que la propia gente te ve como un rival constantemente, cuando a veces a lo mejor lo que estás es intentando ayudar, ¿no? Exactamente, lo que ocurre es eso, que la manera de transmitir las ideas se puede hacer de una manera muy autoritaria o no, y eso no significa que la manera de transmitir de forma así como autoritaria sea más eficiente, todo lo contrario, y por tanto en esto es en lo que hacemos hincapié, sobre todo, y la verdad que es un ámbito muy complejo, se trata bastante en profundidad con las instituciones, y en realidad son pautas muy generales. Incluso quien esté interesado y quiera profundizar en esto, pues se puede dirigir hacia nosotros con total confianza y sin ningún tipo de compromiso, al email que tenemos. El mío es patriciavicenteherrero@gmail.com. Y ahí pueden realizar diferentes tests, ¿no? Claro, sí. Luego además también comentaré en cuanto dirigidos al empleado, ¿vale? Para evaluar un poco, dónde se encuentran, y sobre todo ponerse en contacto con nosotros, que hay pequeñas dudas que surgen, o incluso si quieren un plan de acción o a desarrollar. Es simplemente, si alguien está interesado en profundizar, que realmente hay muchísimo que ver y que hablar. Es un ámbito muy complejo, muy bonito, la verdad, por eso, porque hay mucha gente que no está educada, por así decirlo, para dirigir, que no todo es haber, a lo mejor, estudiado una carrera, ¿no?, de dirección de empresas, sino que también hay que tener una empatía con todas las personas que tú diriges. Entonces eso es todo lo que trabajamos, todo esto. Claro, la clave es saber mandar y tratar no de igual a igual, porque claro, también se te coge la sobaquera, claro, pero sí, yo qué sé, a la gente con un poco de respeto y dejando a cada uno en su lugar, se puede hacer. Exacto. Te hice una pregunta al principio del programa, que es que hay gente que el activismo es muy complicado que lo haga porque trabaja muchas horas, cobra muy poco
y se valora aún menos. Exactamente. Lo que ocurre en este momento, ¿no? Que es un poco como complejo como aplicarlo, ¿no? Pero es complejo aplicarlo, pero hay que dar el primer paso, que es reconocerlo. O sea, parece que siempre es lo mismo, ¿no? Pero hay que reconocer desde dónde se está. Lo que ocurre en este momento es que cuando se trabaja muchas horas, y se tiene esa sensación de aún echar muchas horas, no haber cumplido con las exigencias que ese puesto requiere, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que surge cuando no se cumplen esas expectativas, cuando no se cumplen esas exigencias, lo que ocurre es que el trabajador está quemado, ¿vale? Es el llamado burnout, que se define así, y es el trabajador quemado. El trabajador quemado es aquel que tiene estrés relacionado con el trabajo. Este estrés, ¿vale? Bueno, hay estrés bueno y estrés malo, por así decirlo en tono divulgativo. Cuando el estrés malo aparece, hay que identificarlo porque conlleva consecuencias físicas y psíquicas perjudiciales para la salud, perjudiciales para nuestro trabajo y perjudiciales para nuestro entorno familiar, de amistades, etcétera, sobre todo para nosotros, ¿no? Por tanto, hay que trabajarlo y ver que esas cosas aparecen. Que como me comentabas, que hay unos test, ¿vale?, que nosotros tenemos a disposición de quien esté interesado, pues para ver si realmente está experimentando ese estrés en el trabajo. Y igual, dirigiéndonos hacia nosotros en el correo patriciavicenteherrero@gmail.com, con total confianza podemos proporcionar esos test para que, sobre todo, reconocer que se está en ese punto. ¿Por qué? Porque conlleva consecuencias muy negativas, pero tanto a nivel del empleado propio, o sea, como decir, bueno, yo soy un trabajador y creo que estoy experimentando esto, como para organizaciones e instituciones que deben de detectar cuando su trabajador está quemado, porque no va a rendir. Sobre todo las consecuencias que conllevan son muy negativas, desde absentismo, bajas laborales, por problemas emocionales, depresiones, ansiedad. Luego también lo que ocurre también es que hay una baja moral y sobre todo un bajo rendimiento. El bajo rendimiento no es productivo para nadie y sobre todo, bueno, pues para este objetivo que se quiere cumplir, cualquier objetivo que quiera cumplir la empresa. Por tanto, bueno, pues se debe trabajar, se debe reconocer, y una vez que lo reconozcan, una vez que se vea, vale, estoy empezando a tener indicios de estrés laboral o estoy en ellos, pues definitivamente atacar en ello, ponerse a manos de un profesional, o incluso, bueno, si no es en manos de un profesional, por lo menos seguir unas pautas y unas recomendaciones que son muy básicas, muy sencillas y que se pueden trabajar día a día. En primer lugar, el optimismo, o sea, generar un ambiente de optimismo, como hablábamos, trabajar esas expectativas de autoeficacia, esas expectativas de éxito, de búsqueda de alternativas y, bueno, y esas expectativas de control, ¿no?, de que cada uno debe de esperar que puede controlar la situación de lo que espere. Luego, por otro lado, hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no porque si tú no das ese mensaje, no lo pueden adivinar. O sea, si tú tienes mucho trabajo y no puedes más, debes de transmitírselo a esa persona que te viene a decir, oye, haz más, ¿vale? Lo que ocurre es que tendemos a pensar que el receptor, en este caso el superior puede ser, lo va a tomar como que no quieres trabajar, como que no quieres seguir, o incluso, bueno, pues por uno mismo, ¿no?, por exigencias que se pone uno mismo. Pero hay que reconocer que no por hacer mucho se va a hacer mejor, es mejor organizarse y decir que no en ciertos momentos para poder realizarlo todo correctamente. Eso por un lado. Luego también hay que fomentar las relaciones en el trabajo, porque no se debe uno aislar 12 horas pensando que por trabajar 12 horas sin que nadie te moleste vas a
vas a tener éxito en aquello que te han propuesto. No por rendir, no por echar muchas horas se va a rendir al 100%. Hay que hacer descansos, hay que relacionarse, hay que pedir ayuda, porque la relación con los compañeros, a lo mejor a mí se me da mal algo y al de al lado se le da mejor. Entonces, esto es lo que se fomenta en las instituciones, es el trabajo en grupo, el trabajo colectivo, y fomentar ese talento colectivo en el que cada uno aporta su grano de arena, por así decirlo, y bueno, pues generar esto. También hay que delegar y ya de cara a uno mismo, más personal, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es fundamental para liberar ese estrés, para que esas reacciones químicas se produzcan y se libere ese estrés. Ser consciente de cómo se siente uno, de trabajar esas emociones, como hemos comentado, de ser consciente, de reconocerlas y de aprender a manejarlas. No ser perfeccionista, no ser demasiado perfeccionista, porque eso nos genera tensión en el cuerpo y nos genera esa sensación de estrés. Y bueno, esas son las pautas, pinceladas muy generales, porque no se puede tampoco resumir y abarcar todo, pero es lo general. Y bueno, sobre todo es crear un ambiente de trabajo en el que estas organizaciones, ¿vale?, fomenten una actitud proactiva, generadora de un cambio positivo. Sobre todo eso, porque hay que generar el pensamiento constructivo para que la gente se encuentre a gusto, para que la gente se encuentre con confianza y bueno, pues estar totalmente predispuesto a generar esta actitud. ¿Sabes lo que pasa? Que antes no te quería cortar, que si tú dices, la gente tiene miedo de decir que no en un trabajo ahora mismo porque en los tiempos de crisis va a venir alguien que va a decir que sí. Y a lo mejor cobra menos. Entonces el que ha dicho que no, sobra. ¿Me entiendes? Entonces también se están aprovechando mucho de eso. Sobre todo de la gente que está empezando, no del que ya lleva muchos años. Lo que ocurre es, hay que decir que no, claro, en ciertos momentos, ¿no? Y trabajar eso. O sea, hay que decir que no, pero ¿de qué manera vamos a decir que no? O sea, hay que saber transmitir ese no. Es decir, no te estoy diciendo que no lo vaya a hacer, te estoy diciendo simplemente, oye, mira, quiero realizar este trabajo que tenemos en la mesa, quiero realizarle bien, quiero realizarle correctamente. Si para mañana, vamos a poner un ejemplo, si para mañana quieres que yo también realice ese otro trabajo, lo que va a ocurrir es que vas a tener encima de la mesa 2 trabajos, pero no con la exactitud, la profesionalidad que yo te puedo ofrecer, ¿vale? Entonces, en ese momento, tú no es decir un no rotundo, es simplemente valorar la situación y sobre todo ofrecer saber decir las cosas, ¿verdad? Exactamente, y sobre todo comunicar que lo vas a hacer lo mejor que tú sabes y que eso lo estás haciendo por el bien tuyo y por el bien de la organización e institución. Patricia, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta sección contigo durante el verano, de verdad que sí. Bueno. Te deseo mucha suerte, como guardes allá el día 1, que estarás muy nerviosa. Bueno, hemos tenido que grabar hoy miércoles porque es imposible con lo liada que estás que salga, pero bueno, ella hace todo lo posible para venir siempre y contar contigo. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Espero que te vaya súper bien en la carrera, que consigas todo lo que te propongas y nada, ser optimista. Sí, exacto. Vale. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias. Nos vemos a la vuelta.